La palabra de Dios, ustedes saben que en la Biblia hay un grupo de libros, especialmente en el Nuevo Testamento, que se le llaman las cartas pastorales, y precisamente Primera, Segunda de Timoteo y Tito son cartas pastorales porque son escritos dirigidos por el Espíritu Santo. Pablo fue el que escribió acá, el instrumento de Dios, pero todo lo que menciona tiene que ver con la forma, cómo dirigir la iglesia. Tampoco quiero decir que solamente aquí se habla de cómo se tiene que dirigir la iglesia, se habla también en otras partes, pero estas cartas son específicamente para cómo se debe conducir la iglesia y cómo deben conducirse los que están al frente de una congregación. En ese tiempo habían ancianos que eran los hermanos maduros en la fe y pastores también y obispos, hermano, que la palabra obispo significa vigilante. Nosotros no usamos ese término, pero es un término bíblico, y un obispo es un pastor mayor que tiene cierta experiencia, gloria a Dios, pero es importante. Cuando el pastor Rubén Concesión me dijo para predicar hoy día, nosotros siempre decimos: Señor, ¿qué es lo que voy a predicar? No tenemos un repertorio, alabado sea el Señor, sino que buscamos la dirección de Dios y que Dios hable a todos y que Dios nos ministre a nosotros, hermano. Que yo le digo, para mí ir a una convención es un motivo de gozo porque me edifica. Todas las convenciones a las que puedo asistir, regreso a mi país edificado. Y muchas veces nosotros como pastores estamos acostumbrados a predicar y a predicar, ministramos, pero ¿quién nos ministra? Y es bueno, es necesario, es importante que como pastores seamos ministrados también. Y a veces nos sentamos y escuchamos, gloria a Dios, en convenciones, en actividades que tenemos, cuando otros pastores predican y uno se edifica y Dios nos habla, hermano. Dios nos corrige, nos mete en el taller de refacción y ahí Dios tiene que arreglar lo que no está bien. Porque aquí nadie puede decir que es perfecto, perfecto solo es Dios. Yo le ministraba a mi iglesia y le predicaba todas las situaciones que tuvo que pasar el profeta Elías como hombre de Dios, porque a veces nosotros tenemos un concepto de los hombres de Dios como que tocan el cielo, como que están en una nube, pero la Biblia nos baja de la nube y la Biblia nos dice que Elías era un hombre con pasiones, con ataques igualitos a los que tenemos nosotros, hermano. Y a veces nosotros vemos a un Elías y vemos a un Moisés, a un Abraham, luego de toda una trayectoria. Pero en el proceso, en el momento en que nadie los conocía, gloria a Dios, ahí tuvieron que padecer, sufrir. Y eso también es para nosotros, porque hay teologías que enseñan de que cuando uno se convierte a Cristo y llega a la iglesia es el cielo. Y eso no lo dice la Biblia, yo no lo veo en ninguna Biblia. La Biblia verdadera dice que cuando uno se convierte a Cristo, cuando Cristo oró, dijo: están en el mundo, pero no son del mundo, pero están en el mundo, tienen que enfrentar situaciones. Hermano, en algún momento de la historia de la iglesia, en tiempo de la iglesia primitiva, algunos tomaron caminos equivocados, porque ellos empezaban a ver la corrupción que había en el mundo, empezaban a ver la degeneración que había. Ciertamente había una degeneración, una corrupción que venía desde el emperador de Roma y toda la población. Y algunos dijeron: si esto sigue así nos vamos a corromper nosotros, entonces nos vamos a los montes, nos vamos ahí a vivir solo entre nosotros nos ministramos, entre nosotros nos comunicamos y no nos vamos a corromper. Eso fue errado totalmente, porque Dios permite que estemos en la tierra como sal y luz, hermano. A veces hay creyentes que vienen y dicen: pastor, me dicen: pastor, en mi casa toda la música es mundana,
en mi casa fuman, en mi casa toman, mejor me salgo de mi casa. Y hay pastores que son tan buenos que hasta les hacen refugio. Allá salte de tu casa y vente a vivir con un grupo de hermanos. Yo no creo eso. Yo creo que él tiene que quedarse ahí a pelear su batalla. Porque todos nosotros hemos aprendido. ¿Cómo hemos aprendido? Hemos aprendido a pelear la batalla en el centro de trabajo, en el centro de estudios, con gente que habla malas palabras, con gente sumamente corrupta, gente libidinosa, concupiscente, mujeres de todo tipo. Hemos tenido ofertas, hemos tenido ataques, pero en el fragor de la batalla es que Dios nos ha fortalecido. Ahí es donde hemos aprendido a pelear, hermano, con los ataques sexuales, ataques de todo tipo. Y los hombres de Dios también han tenido ataques. Y entonces eso es lo que nos ayuda a estar alerta, porque acá hay cosas tremendas que le recomienda, le aconseja el apóstol San Pablo, pero más que él, Dios, hermano. Porque Dios le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. En verdad, él era joven. Pero ¿por qué le dice ninguno tenga en poco tu juventud? Porque tú, a pesar de ser joven, tú tienes que dar el ejemplo. No le está diciendo, como a veces aplicamos y decimos, ninguno tenga en poco tu juventud, y los jóvenes al poder, y los jóvenes vamos a tomar responsabilidades tremendas. Y sería lindo, hermano, pero le está diciendo y lo está ligando. ¿Con qué? Con que tú tienes que ser un ejemplo de todos los creyentes. ¿Cómo es que no van a tomar en cuenta en poco tu juventud? No te van a menospreciar cuando eres un ejemplo para los creyentes. Cuando los hermanos, cuando la iglesia vea tu madurez espiritual, cuando la iglesia vea y escuche cómo hablas, porque muchas veces el sinónimo de juventud, y hablaba con un líder de otra de esas iglesias y me decía que la manera de ganar a los jóvenes era usando palabras chabacanas, era usando palabras vulgares, esas palabras que utilizan los jóvenes en su lenguaje. Pero la Biblia aquí me dice: tú tienes que ser un ejemplo con tus palabras. Por eso todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Y cuando uno habla, tiene que hablar palabras conforme a la palabra de Dios. No podemos ser creyentes, y menos pastores, que usemos palabras vulgares, que pongamos sobrenombres, que estemos utilizando un sobrenombre a un hermano, otro hermano, y entre pastores de una manera relajada, porque eso nos quita la autoridad. Y aunque usted sea viejo, va a dar un mal ejemplo. Entonces el joven es joven, pero tiene que ser un ejemplo, hermano. Cuando tú hablas, gloria a Dios, tu palabra tiene que tener peso. Tu sí es sí, tu no es no. Y cuando tú hablas, gloria a Dios, no hablas tonterías, porque la Biblia dice que hasta por palabras ociosas vamos a ser juzgados. Entonces, la instrucción a este hombre de Dios era: tú tienes que ser un ejemplo de todos los creyentes en la manera como te expresas, cómo tratas a los ancianos. ¿Cómo estás tratando a los ancianos? Yo es verdad que a veces me maravillo de ver pastores jovencitos que ningunean o tratan a los ancianos como si fueran sus criados. Y como dice la Biblia, ¿cómo tratas al anciano? Digo, al anciano de edad, al que es mayor que tú, como a padre, con reverencia. Y hay jóvenes, pastores jóvenes, líderes jóvenes, que a los que son mayores los tratan como cualquier cosa, no les dan el respeto, la consideración.
Y eso no está bien, hermano. Alabado sea el Señor. A los que son mayores que uno hay que tratarlo. A las jovencitas, ¿cómo tratas a las jovencitas? ¿Con concupiscencia? ¿Le estás dando piropos? ¿Le estás hablando cosas que tú se las tendrías que decir a tu mujer? Pero hay quienes cosas que se las dicen que yo puedo decirle a mi mujer: qué linda estás, qué lindo tu vestido. Pero si tú eres una persona casada, gloria a Dios, ¿cómo le vas a estar hablando a una jovencita así? ¿Qué estás queriendo hacer? Llamándole por teléfono a cualquier hora de la noche, en cualquier momento. Y hay algunos pastores que han caído y luego le decían a la jovencita: no, es que tú eres como mi hijita. Y le decía: a ver, yo soy tu papá, dime papito lindo, papito lindo. A ver, dale un besito a tu papá, un besito a papá. Esa no es la conducta de un hombre de Dios. Alabado sea el Señor. Porque nosotros enseñamos, hablamos, reprendemos. Y uno tiene que marcar distancia. Él era joven, pero tenía que marcar distancia. No significa que vi una hermana y la saludo a 5 metros, la saludo, pero con amor, con respeto, con pureza. Porque hay personas que ven a una mujer y se le van los ojos, y las mujeres se dan cuenta, porque pueden ser un líder de la iglesia, un miembro de la iglesia, casado, soltero, y ve una mujer y se le van los ojos, y ahí no hay pureza. La gente se da cuenta, dice: oye, este pastor qué concupiscente es, ese hermano está mal, porque mira cómo se le van los ojos atrás de una mujer. Y no se puede controlar. Entonces, en nosotros, porque este es para los pastores, para los líderes, pero es para la iglesia también. ¿Por qué digo para la iglesia? Porque este es un movimiento misionero. Y como un movimiento misionero, todos los que venimos a esta obra aspiramos a servir a Dios. Quiero decir con esto no que usted quiere ser un pastor, que usted quiere ser un ministro. Cuando yo llegué a la iglesia de 28 de julio hace como 30 y tantos años, yo no pensaba en ser pastor, yo no dije voy a ser pastor. En mi mente estaba servir a Dios. Yo no sé cómo, pero yo quería servir a Dios. Y hice todos mis arreglos en mis cuestiones laborales, todo, porque yo siempre decía: yo voy a servir a Dios. Pero, gloria a Dios, el servicio a Dios pues demanda una capacitación, demanda una formación de parte de Dios. Alabado sea el Señor. Y la palabra de Dios, hermano, acá nos dice, no, en palabras, en conducta. ¿Cómo es tu conducta? ¿Pides prestado y no pagas? Ese es un mal de muchos. Piden por acá, piden por acá, piden por acá, por acá, y no pagan. Cuando le reclaman, le dicen: no tengo, pero hermano, lo has dado para la obra. No, si te prestaron, tienes que devolver. ¿Cuál es nuestra conducta cuando andamos por la calle? Eres una persona iracunda, explotas, gritas, pierdes los papeles, todo el pueblo nos ve, los vecinos nos ven, todos nos están mirando. El hombre de Dios tiene que ser sobrio, tiene que ser templado, tiene que ser medido, porque nuestra conducta habla más que nuestras palabras. La gente siempre va a contrastar lo que usted predica con lo que usted vive o cómo usted vive. Bendito sea el Señor.
Porque qué decepción para una persona que ve a un tremendo predicador y lo escucha y se goza y la gente tiene un concepto, ese predicador está ahí ya a punto de llegar al cielo, está tocando el cielo. La gente nos dice a nosotros: pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. Deberíamos estar más cerca de Dios porque somos creyentes, porque oramos, ayunamos, leemos la palabra. Pero las personas esperan de nosotros que lo que decimos tenga que ver con lo que hacemos, hermano. Eso es importante porque algunos piensan que el ministerio es predicar bonito, es hablar bonito, y hay quienes tienen habilidad y son personas que conocen de oratoria, tienen una habilidad tremenda. Pero luego vemos que hay un adulterio, luego vemos volvió a la droga, cayó en alcohol. ¿Por qué? Porque una cosa era lo que predicaba y otra cosa era lo que vivía. Igualmente nosotros como creyentes, cuando nuestros vecinos, nuestros familiares nos miran, nos observan y usted habla de Cristo, usted sale con una Biblia, pero luego usted tiene una conducta incorrecta, la gente se da cuenta y dice: mira ese hermano, ¿qué le pasó al hermano? No parece hermano. Nosotros tenemos que ser un ejemplo en conducta. Alabado sea el Señor. En amor. Tenemos que ser un ejemplo en amor. No podemos ser personas sin misericordia, sin afecto natural. El amor de Dios en nuestros corazones nos lleva a amar a la congregación, amar a los creyentes, amar con un amor sincero, desprendido, también en espíritu, fervoroso, hermano. Porque no puede ser que usted tenga el culto y está totalmente apagado. Puede ser un día que usted está triste, tiene problemas, pero qué lindo es alabar a Dios, glorificar a Dios. Ahora, nosotros todo eso lo llevamos al culto y decimos: en el culto hay que alabar a Dios. No, tiene que ser una conducta natural. Estás en tu casa, eres ferviente en espíritu. Estás en tu aposento privado, eres ferviente en espíritu. Se siente la presencia de Dios, te regocijas, lloras, sientes que Dios te habla, sientes que Dios te ministra. Alabado sea el Señor. Hay que ser un ejemplo en eso también. Bendito sea el Señor. Porque eso, gloria a Dios, habla de nuestra vida espiritual. Alabado sea el Señor. Todo creyente. Mire, ¿por qué Nehemías, que era el copero del rey, por qué el rey se dio cuenta que estaba triste? Porque era un hombre alegre. ¿Y por qué era un hombre alegre? Porque tenía comunión con Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Hay una alegría natural, hay un gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Dios nos llena de gozo, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones. Dios nos llena de gozo, de fortaleza, de bendición. ¿Cómo se va a convertir tu vecino si tú paras amargado, deprimido, molesto? Te ven la cara de molesto. Pero si te ven ferviente en espíritu, gozoso, alegre, alabando a Dios, glorificando a Dios. Hay gente en la calle que se maravilla cuando usted le dice: Dios te bendiga. Y la gente dice: ¿qué estoy escuchando? Este es un extraterrestre. En verdad, me ha pasado, hermano. Hay gente que me dice: ¿qué me ha dicho el Señor? Le estoy diciendo que Dios le bendiga. Y me dice: gracias, lo necesito, me dice. Alabado sea el Señor. También tenemos que ser un ejemplo de fe.
porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es el motor de nuestra vida espiritual. Porque usted no puede orar si no tiene fe. Usted no puede orar con eficacia si no tiene fe. ¿Cómo usted leería la palabra si usted no tiene fe? La fe que viene de Dios, la fe que obra en su vida. No estoy hablando de una fe fabricada, porque siempre la gente confunde la fe. Y cuando dice Cristo que si tuvieras fe como este grano de mostaza, tú le dirías a este monte, muévete, y se movería. Entonces la gente dice, la fe es sugestión. Yo voy a tener fe, voy a tener fe. Y hay iglesias que para eso se graban todos los textos bíblicos que tienen que ver con promesas. Y he hablado con algunos de ellos y me dicen, a veces uno dice, ¿cómo estás? Uy, hermano, que tengo una dolencia, estoy un poquito afectado. No, ni digas eso, no hables eso, te falta la fe. Eso es absurdo. Si yo estoy enfermo, yo tengo que decir, estoy enfermo, estoy mal en los bronquios, ahora por mí, hermano. Eso no es la fe, hermano. La fe es la que viene del cielo. Y la fe va de acuerdo a nuestra búsqueda de Dios. Eso usted no lo va a fabricar. Usted no va a decir, voy a tal país y voy a hacer tal cosa. Uno llega a la iglesia donde uno llega. Dios es el que hace las cosas. Y Dios te va mostrando, Dios te va dirigiendo. Y cuando Dios te muestra y Dios te dirige, Dios pone las personas, Dios pone los recursos. Hermanos, yo me maravillo en Betel Televisión. Yo le comentaba hace unos días en un retiro de pastores que hace años yo pensaba y oraba a Dios. Cuando recién empezamos con Betel, a los pocos años, y hacíamos las producciones, entonces yo le decía al Señor, Señor, en mi mente humana, un deseo humano, yo le decía al Señor, ¿cómo podemos hacer para que las producciones de Betel mejoren? Señor, convertirás a esos editores, esos genios de Hollywood. Yo en mi mente decía, de repente Dios lo puede convertir, Dios puede hacer algo con ellos y traerlo. Pero Dios ha hecho algo totalmente diferente. A los que teníamos ahí, Dios los ha ido capacitando, hermano. Alabado sea el Señor. Y así como Dios hizo con Bezaleel y Aholiab, que fueron los que diseñaron todo el, perdón, no diseñaron, ellos construyeron bajo el diseño de Dios y la dirección de Moisés. Ellos construyeron el arca y todos los utensilios que eran una maravilla, una obra de arte extraordinaria, superior a cualquier cosa que se podría fabricar en ese tiempo. Pues Dios los capacitó. Y así también Dios se está capacitando. Y en cualquier lugar del mundo, cuando los jóvenes se ponen a orar, a ayunar, y tienen en sus manos una cámara, y tienen en sus manos algo que Dios ha puesto, pues Dios lo va a utilizar tremendamente, hermano. Entonces, cuando Dios pone fe, Dios trae, Dios capacita, Dios añade lo que nosotros necesitamos. Necesitamos un templo, no tenemos dinero, pues Dios va a hacer que aparezca las personas como sea. Pero si Dios quiere hacer algo, ¿qué puede ser imposible para Dios, hermano? ¿Acaso para Dios es imposible tener un local en un lugar carísimo? No, si Dios quiere, ahí lo vamos a tener. Por eso uno aprende a tener paciencia y a confiar en Dios. La fe se desarrolla en la búsqueda. La fe se desarrolla en la batalla. La fe se desarrolla cuando uno le demuestra a Dios que es fiel. Porque ¿para qué vamos a querer hacer cosas grandes para Dios? Si al final eso grande que tú haces va a servir para tu gloria, va a servir
para tu engrandecimiento. Porque mire, gloria a Dios. Yo leía de un estudio que se hizo de pastores que habían proyectado algo grande, un templo grande, algo extraordinario. Lo lograron, pero ahí frenó todo, se acabó su ministerio, porque ellos dijeron: ya lo logré, llegué a la cima. Nunca vamos a llegar a la cima. Alabado sea el Señor. Y por eso es bueno, hermano, que si en algún lugar, cuando uno es un hombre de Dios entendido y Dios lo utiliza y Dios empieza a hacer cosas tremendas, y uno es persona de reto. A mí me gustan los retos. A mí me gusta que Dios me rete. Me gusta el reto. Me siento bien. Entonces, cuando uno llega, y hay pastores que llegan y desarrollan un trabajo, no, hay dos actitudes que pueden tener. La primera es que hay pastores que dicen: todo esto lo hice yo, en mi imperio. En otras palabras, es mi propiedad, me pertenece. Made in Luis Mesa. Y no es así, hermano. Eso lo ha hecho Dios. Porque en primer lugar, tú no lo has fabricado. Los hermanos han contribuido, la iglesia ha contribuido. A veces decimos: no, yo lo hice con mi esfuerzo, con mi sacrificio. ¿Qué sacrificio? Los hermanos son los que se mataban y trabajaban. Y hay hermanos que con escasos recursos han apoyado aún de lo que no tenían. Y eso lo ve Dios, hermano. Entonces, hay pastores que dicen: esto es mío, me enseñoreo, es mi trono. Y se vienen abajo. Porque antes de la caída está la soberbia, el enaltecimiento. Esos son los Nabucodonosores del púlpito. Pero hay otros que dicen: Señor, tú me has permitido hacer esto, llévame a otro lugar para empezar, en donde haya necesidad, en donde pueda empezar y trabajar, y todo lo que tú me has dado acá, también llevarlo allá. Eso es tener fe, hermano. A veces le decimos a un pastor, lo trasladamos de un lugar a otro, y le decimos: hermano, hemos sentido de parte de Dios que eres útil en otro lugar. Y entonces pregunta: ¿y cuánto entra allá? ¿Cuánto es el ingreso? ¿Y cuántos se congregan? Entonces ahí usted ve su condición espiritual. Ahora, hay presbíteros que son terribles también. Hay presbíteros que cuando tienen un pastor que les es un poco incómodo, como que está creciendo su ministerio más que él, se quieren librar de él y hablan a los oficiales y dicen: yo tengo un pastor tremendo para tal lugar. Y eso no podemos hacer. Pero aun si uno lo hiciera, el que controla la obra es Dios, hermano. Dios es el dueño de la obra, y a donde tú vas, Dios te va a ayudar. Por eso la fe. Si un pastor es un hombre de fe, a donde aterriza no solo, aterriza con Dios. Tiene que ser un ejemplo de fe, tiene que ser un ejemplo de pureza. Eso es tremendo, la palabra pureza. Pureza en tu mente, pureza en tu corazón. Esas iglesias de llamada de la prosperidad, esas iglesias que hablan de todo, de éxito, no hablan de pureza. ¿Y qué es el tesoro de la iglesia? El cimiento de la iglesia es la santidad, hermano. La santidad conviene a tu casa. Sin santidad nadie verá al Señor. Y el primero que tiene que demostrar la pureza es el pastor. ¿Cómo voy a agarrar a una hermana? Hermana, dame la mano. O saludo, hermana, y le acaricio la mano. Pastores tramposos, pastores corrompidos, mañosos. ¿Sabe lo que es mañoso, no?
pastores mañosos que le están pasando la mano. Hay degenerados que hasta orando por la persona le ponen la mano en los senos, en las nalgas a una mujer. Hay que estar podrido, endemoniado, corrompido para hacer eso. A mí no me entra en la cabeza, hermano, que hay pastores que hasta para orar por una mujer tienes que acercarte acá, y mamita, tienes que acercarte acá, o la llevo a un cuarto. Hermana, esta mujer necesita una liberación especial, yo tengo que llevármela a un lugar ahí especial y orar por ella. No, nunca permita eso. Alabado sea el Señor. Tenemos que tener pureza en el corazón, tenemos que tener pureza en el alma. ¿Cómo el mundo se va a convertir si la iglesia es una iglesia corrompida? Y la gente señala que esa iglesia es un adúltero. Esa iglesia, ahí están todos los ladrones, los sinvergüenzas, sin convertirse. Pero cuando la gente sabe que era ladrón, que era vicioso, que era drogadicto y que ahora se ha convertido, la gente te respeta, la gente se goza. Hermano, nosotros hemos estado en lugares, hemos llegado, hemos establecido la iglesia, y a veces nos han querido hacer problemas, porque a veces hay enemigos de la obra, que se les mete el diablo, no les gustan las alabanzas, y el pueblo ha salido en defensa de la iglesia, porque el pueblo dice: ese pastor es bueno, esos hermanos son hermanos que buscan a Dios. El pueblo dice: necesitamos esa iglesia. No, la gente en su mente a veces no conocen a Dios. La iglesia nos trae suerte. Otros dicen: la iglesia es una bendición acá. Pero cuando es una iglesia de santidad, hermano, cuando es una iglesia de pureza, bendito sea el Señor. Por eso cuando nosotros dentro de la iglesia predicamos contra el pecado, predicamos contra el adulterio, predicamos contra todo lo malo, contra todo tipo de vicio, contra la idolatría, contra la violencia, y la gente se conmueve y la gente se convierte. Pero si usted nunca predica contra eso, su iglesia se va a llenar de ratas, cucarachas, alacranes. En verdad, usted va a tener gente corrompida, todo el mundo ahí, porque hay iglesias que son así, desde el pastor. ¿Y sabe qué? Hay gente que va a la iglesia, sabe que su pastor es un adúltero, pero le conviene esa iglesia. Sabe que sus líderes están corrompidos, porque hay gente religiosa, hay gente corrompida y que no le gusta que le digan su pecado, pero el diablo les engaña. Se sienten: estoy cerca de Dios y cerca del infierno. Cuando usted está cerca de Dios, se aleja del infierno. Por eso cuando hay pureza en el hombre de Dios, la pureza se ve en la mirada. Alabado sea el Señor. Hasta en la forma de caminar, porque hay unos que caminan como delincuentes, porque no sabía, hay hasta forma de caminar que es chabacana, que es de esa gente, gloria a Dios, que no conoce a Dios. Así como hay mujeres que caminan moviendo las caderas, moviendo las nalgas. No hay pureza en eso, hermano. Hay mujeres sensuales, van a la iglesia para que les miren los senos, para que les miren las nalgas, para que les miren el cuerpo. No vienen a buscar a Dios. Gloria a Dios. En una ocasión, leyendo la biografía de este hombre de Dios, Charles Finney, que fue un predicador de hace más de 100 y tantos años, más de 150 años en los Estados Unidos. En ese tiempo no había televisión, no había medios impresos, nadie lo conocía. Lo invitaron a una iglesia, llegó muy temprano y se sentó, y al lado de él llegó una mujer, pero despampanante, digo, impresionaba a la mujer, su vestido, su forma,
una mujer sensual, una mujer que buscaba exhibirse. Charles Finney se le acercó y le dijo, porque estaba ahí, y le dijo: usted ha venido para que la admiren a usted, para exhibirse y para que no le den la gloria a Dios. La mujer, cuando lo miró, se molestó, porque nadie le había dicho eso. Ella tenía la costumbre de ir a la iglesia para exhibir su vestido, para modelar su mejor traje. Gloria a Dios. Increíble, pero hay gente que va a las convenciones y usted le ve un traje en la mañana, un traje en la noche, un traje en la tarde, y si hubieran 10 cultos, 10 trajes diferentes. Y hay gente que dice: ay, ¿cómo voy a ir con este vestido si el año pasado también fui con este vestido? ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Qué van a decir los carnales? Porque yo aquí no vengo a mirar a hombres, vengo a mirar a Dios, hermano. Usted sabe que hay gente que va a las convenciones y se pone: mira cómo ha venido fulana. Mira, te dio el mismo vestido que la vez pasada. Su traje no combina su cartera con sus zapatos. Qué guachafa, no sé si hablan esa palabra acá. Qué ordinaria. Hermano, eso es el mundo. El mundo podrido, corrompido, endemoniado, es el que está mirando esas tonterías. Es cierto, uno tiene que venir lo mejor arreglado posible a la convención, porque es nuestra fiesta. Pero de ahí a la vanidad, eso es malo. Eso no es pureza. Donde hay vanidad, orgullo. Porque yo estoy mejor vestido que fulano, mi ropa es mejor que fulana. Eso no debe haber dentro de nosotros, hermano. Yo digo, cuando un hombre de una mujer de Dios tiene una vida espiritual, no se está fijando en esas cosas. No le interesa. Uno viene a buscar a Dios. Gloria al Señor. Tiene que haber pureza. También, ya estoy concluyendo, entre tanto que voy, esto es importante también, dice: ocúpate la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mantente ocupado. Mantente ocupado. Cuando tú estás en la ociosidad, cuando el diablo te dice: ya predicaste, ya tremendo mensaje, ya has predicado, ahora tienes tiempo para relajarte, anda a tu casa y mírate una película pornográfica y pierde el tiempo. Hay que redimir el tiempo, hermano. Hay que estar ocupado, pero tampoco llegar al estrés, llegar ya a esas situaciones en que ya se afecta el organismo, porque Dios también no te manda eso. Hay personas que hacen 50 cosas, hacen esto, hacen lo otro, y termina rendido, casi no pueden ni pararse. Uno tiene que ser disciplinado. Alabado sea el Señor. Uno tiene que sacar tiempo para las cosas de Dios, que son importantes, tiempo para la familia, tiempo para leer, porque uno lee y se edifica. Por eso dice: ocúpate la lectura de la palabra. Pablo leí otro libro. Hay algunos que dicen: no, solo la Biblia, no puede leer otro libro. Falso. ¿Por qué Pablo le dice: tráeme los otros pergaminos? Porque Pablo estudiaba. Alabado sea el Señor. Se capacitaba. Porque hay predicadores que dicen: ya es suficiente con la Biblia. Pero hay libros, hermanos, que son importantes, que nos ayudan. Alabado sea el Señor, nos edifican. Usted tiene bagaje, tiene, gloria a Dios, elementos que Dios lo va a usar en su momento. Por eso el pastor tiene que estar bien informado. Algunos dicen: no, hermano, ese es el mundo, la noticia, no hay que leer noticias, no hay que ver, hay que meternos en una cueva. El hombre de Dios
tiene que estar bien informado. A usted van a llegar a su iglesia y le van a preguntar: ¿qué opina usted del conflicto entre Israel? ¿Conflicto en Israel? ¿Qué conflicto? ¿Qué guerra? No, lo que sale en televisión, no, yo no veo esas cosas, es del mundo. La gente va a decir: este pastor, ¿de dónde viene? De otro planeta. Alabado sea el Señor. Hermanos, ¿saben lo que pasó en Estados Unidos con lo de las Torres Gemelas? Eso fue hace como 11 años atrás, 2 años atrás. Fue una catástrofe. Mucha gente llegaba a los púlpitos, llegaba a las iglesias, quería una respuesta de Dios. La gente se preocupó, la gente empezó a temblar, porque los símbolos económicos de Estados Unidos fueron atacados. El Wall Street, el centro económico del mundo, se demostró que era vulnerable. Y eso conmocionó al mundo. Los americanos se dieron cuenta que estaban mal, porque muchos de ellos conocían la palabra. Habían aprendido, habían ido a la escuela dominical. Y cuando fueron a las iglesias, en muchas iglesias no hablaban del tema. Y mucha gente iba y nadie le respondía. Allí era para hablarle y decirle que eso viene como un juicio de Dios, que eso venía porque ese país había dejado a Dios, y decirle: ponte a buscar a Dios. Eso puede pasar, pero si tú te agarras de Dios, no va a llegar a ti. Alabado sea el Señor. La iglesia estaba desenfocada. La iglesia tiene que estar bien enfocada. Hermano, cuando yo escucho los mensajes de Ortiz, del fundador de esta obra, los mensajes de Ortiz son actuales, a pesar de haber sido predicados hace 40, 50 años. Tiene una gama de datos, de personajes, de acontecimientos de su época. Él habla de las Naciones Unidas, habla de la OTAN, habla de esto, habla de lo otro. Ortiz era un hombre sumamente informado, porque era el líder, el fundador. Él no podía desconectarse. Alabado sea el Señor. Y a veces nosotros aplicamos lo que sucede para hablar a la gente, porque la gente, hermano, la gente cuando hay un terremoto empiezan a ir a la iglesia. Entonces uno tiene que decirle por qué ha venido eso. Hay que tener una respuesta de parte de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces tenemos que ocuparnos. Tenemos que ocuparnos. Algunos se ocupan jugando deporte. Y los pastores estamos para otro tipo de ocupaciones. Buscar a Dios. Y en sus casas uno puede estar con la familia y tener momentos de ocio, pero sano, que agrade a Dios, hermano. Alabado sea el Señor. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. El don, el poder de Dios y el ministerio, ¿no?, que le fue dado, que es un regalo de Dios, y que eso tiene que cuidarlo, hermano. Hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. La llenura del Espíritu Santo, el ministerio, es algo preciosísimo. Una mujer, el oro, la plata, no valen, no tiene precio. Bendito sea el Señor. Practique estas cosas, ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Mire, para que la gente vea que tú eres una persona que aprovechas el tiempo, aprovechas todo lo que Dios te da, y que la gente se dé cuenta que eres una persona productiva, que eres una persona que da frutos, porque la gente tiene que se va a dar cuenta. Y finalmente, concluyo con esto: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Nosotros tenemos que ser nuestros propios vigilantes. Cuando tú eres tu propio vigilante, tú eres la persona más crítica. Yo doy gracias a Dios por mi esposa, y creo que Dios ha puesto a nuestra esposa a nuestro lado. Ella nos señala nuestros errores,
Gloria a Dios. Y es bueno escuchar a la esposa. Porque hay pastores que dicen, no, tú estás hablando porque tú eres así, así. No, es bueno escuchar a la esposa, hermano. Porque es nuestro ángel, nuestra bendición. Ella ve a veces cosas que no vemos nosotros. Y para eso la he puesto, porque es nuestra media naranja, nuestro complemento. Pero adicionalmente, ten cuidado de ti mismo. Porque a veces estás solo, estás sin esposa, estás en un cuarto en un hotel. Gloria al Señor. En otras palabras, tú eres tu propio vigilante. ¿Cómo está tu vigilante? Tú mismo te pasas por alto muchas cosas. Gloria a Dios. Pero si tú tienes cuidado de ti mismo, porque tú te conoces como eres, como eras, como el diablo te había usado, como el diablo te había engañado, ahora Dios te ha convertido, Dios te ha transformado. Pero le voy a dar gusto al diablo. No, si yo sé cómo era, yo tengo que tener cuidado. Hay cosas que no puedo tocar, hay cosas a las donde no puedo ir, hay cosas que no puedo hacer. Yo no puedo llamar a una mujer a las 12 de la mañana, 11 de la noche, cualquier hermana, y llamar ¿para qué? Uno sabe, no, yo no puedo hacer esto, es imposible, no va conmigo, no es mi principio, no lo voy a hacer, no lo hago. Alabado sea el Señor. Hermano, hay que cuidarnos. El diablo anda como el león rugiente, busca a quien devorar. El diablo quiere destruir los hogares, quiere destruir los ministerios. El diablo quiere destruir las familias. El diablo te pone un cebo, el diablo te pone una trampa. El diablo es experto poniéndote trampas. Y el diablo espera, es paciente. Lo hace un día, otro día, otro día, otro día. No piense que porque te ha librado 10 veces, ya te libraste para siempre. No. Si te ha librado 10 veces, tiembla. Cuídate más. Y no descuide la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza de la santidad, de la pureza, de la forma de vestir, la enseñanza de la consagración, de la búsqueda. La doctrina es algo hermoso, hermano. Esta es una obra que tiene doctrina. Hay iglesias que no tienen doctrina, cualquier cosa les enseñan. En esta obra, doctrina es formación. Aquí no solamente los creyentes vienen para ser predicados, sino ser formados por Dios. Y cuando algo está mal, lo corregimos, lo llamamos. Hermano, ¿qué pasó? Pastor, perdóneme, no lo vuelvas a hacer, hijo. O hermano, no lo vuelvas a hacer, porque el diablo te está acechando. La obra tiene doctrina, hermano. Y la doctrina, que es la enseñanza, la formación, es de lo cual Dios se ha agradado. En el libro de Jeremías capítulo 35 se habla de los recabitas. Era una familia en Israel, que sus padres les habían dicho que ellos no podían tener vino ni habitar en casas. Y Dios le dijo a Jeremías: anda y reúnete a los recabitas y dale vino. Y Jeremías los reunió y ninguno de ellos tomó vino. Era el profeta Jeremías, era el hombre de Dios, le está dando vino. Ellos dijeron: no podemos tomar, nuestros padres nos han enseñado, eso lo hemos guardado, eso es lo que permite la unidad familiar, eso es lo que hace que seamos lo que somos. Pues si nosotros, o algunos dirían, bueno, porque lo dice Jeremías, vamos a tomar. No, ellos tenían principios bien fundados, sólidos, estaban bien parados. Alabado sea el Señor. Dios utiliza eso y le dice: habla a mi pueblo, dile a mi pueblo, ellos han recibido el mandato de un hombre, pero han sido obedientes. Ustedes han recibido el mandato de Dios y no les interesa nada, viven como les da la gana.
Sin embargo, Dios nos va a pedir cuentas. Pónganse todos de pie.